Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia denominada Sistema Nacional Ambiental y Gestión de Rondas Hídricas, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental, Protección del Ambiente como Derecho Humano. La protección del medio ambiente es una regla fundamental que debe ser cumplida por todo ser humano y que tiene como objeto garantizar un entorno sano y equilibrado. Por esta razón, la responsabilidad de protegerlo recae en todos nosotros, en todos los ciudadanos, en las instituciones, las empresas que deben aplicar el principio de precaución y el deber de regular las responsabilidades causadas por el daño ambiental, construyendo y asegurando un desarrollo sostenible para todos. Por ello, hoy abordaremos la importancia y el significado del Sistema Nacional Ambiental en nuestro país, analizando los aspectos normativos y técnicos sobre la gestión de rondas hídricas en nuestro país. En el día de hoy contamos con el honor de que nos acompañen la doctora Emma Judith Salamanca Guauque, abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, con más de 15 años de experiencia en Derecho y Gestión del Medio Ambiente. Se ha desempeñado también como asesora jurídica en las corporaciones autónomas regionales y como profesional de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente de la Contraloría General de la República. Actualmente se desempeña como asesora de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, también contamos hoy con la presencia del ingeniero Juan Diego González Parra, ingeniero civil con magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en temas relacionados con hidráulica, hidrología y calidad del agua, incluyendo la realización de asistencias técnicas a autoridades ambientales y a usuarios del recurso hídrico en la aplicación de instrumentos de gestión, precisamente, de este recurso tan importante para la vida, para la sostenibilidad y para el desarrollo. Es un gusto tener aquí a nuestros dos invitados y quiero darle la palabra primero a la doctora Emma Judith Salamanca. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Presento un saludo al Consejo Superior de la Judicatura y a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía. También un saludo y un agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a través de su directora Marilucero Novoa Moreno. Igualmente a mi compañero Juan Diego, quien nos acompaña en esta tarde, y a todos los asistentes a esta videoconferencia en la cual pues les hablaré sobre el Sistema Nacional Ambiental, sus componentes, finalidades y las competencias de las diferentes entidades que lo conforman. En este momento pues voy a compartirles mi presentación. Lo primero pues que debemos entender es que el Sistema Nacional Ambiental es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. Así lo establece la Ley 99 de 1993, que es la que establece este nuevo esquema de gestión ambiental que integra diferentes actores y agentes públicos, sociales, privados que están involucrados en el sistema en el tema ambiental, con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible. Es importante tener en cuenta que uno de los más importantes propósitos del sistema es lograr el desarrollo sostenible. Esto es, el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este sistema tiene unos componentes como son los principios y orientaciones contenidos en la Constitución, la normatividad específica ambiental, las entidades del Estado que son responsables de la política y la acción ambiental, las organizaciones comunitarias no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental y las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del ambiente. En lo relacionado
los principios y orientaciones constitucionales, pues tenemos que la Constitución de 1991 es llamada por la misma Corte Constitucional como la Constitución ecológica, debido a la importancia de los principios que en ella se reconocen orientados al tema ambiental y que son expresados en diferentes mandatos de la Carta Superior. Entre ellos podemos observar el artículo 8º, en el cual se expresa la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales del país, de la nación, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental, el deber del Estado de proteger la diversidad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica del país, la función social y ecológica de la propiedad y la obligación del Estado de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Estábamos hablando de los principios y las orientaciones contenidas en la Constitución, que ya dijimos cuáles eran esos principios orientadores, y adicionalmente esta misma Constitución pues incluye algunas normas que orientan también las acciones de las entidades y de la ciudadanía respecto del medio ambiente, y tales como la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas y biológicas y nucleares, y la introducción al territorio de los residuos nucleares y los desechos nucleares y los desechos tóxicos. La regulación de los recursos genéticos. Incluye también la acción popular como mecanismo para la protección de los derechos o intereses colectivos y la posibilidad de la declaratoria de emergencia ecológica por parte del presidente de la República frente a un riesgo de esos recursos naturales. La destinación mediante ley de recursos económicos del impuesto predial y de las regalías para fines de gestión ambiental. En cuanto a la normatividad específica en materia ambiental, encontramos que esta está contenida en los convenios internacionales ratificados por Colombia, en la política ambiental formulada por el Ministerio de Ambiente y cuya ejecución está a cargo de las corporaciones ambientales y de las entidades territoriales, y las leyes, los decretos, las resoluciones emitidas por el Ministerio de Ambiente para la debida ejecución de las leyes, a través de las cuales se materializa la obligatoriedad de la aplicación de la Política Nacional Ambiental. En cuanto a los convenios y tratados internacionales, tenemos algunos de especial importancia y muy conocidos, como son el Convenio de la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación y la sequía, el Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Tratado de Cooperación Amazónica, el Acuerdo de París sobre reducción de emisión de GI y el Convenio de Minamata, entre algunos de especial importancia. En cuanto a las políticas, como mecanismos de orientación de la gestión ambiental en el territorio, el Ministerio ha emitido entre algunas estas que consideramos las más importantes políticas ambientales nacionales, como la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Política Nacional de Biodiversidad, la Política de Bosques, la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, la política de la gestión ambiental urbana, la política de cambio climático, la política de océanos y espacios costeros, la política para la gestión integral de reducción de residuos y desechos peligrosos y la política nacional de humedales interiores de Colombia. Finalmente, en lo que tiene que ver con las normas, orientaciones y principios, tenemos las normas ambientales. En esa normatividad destacamos la Ley 23 del 73, que es como la primera ley en donde se establece el control de la contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas estratégicas para la conservación y recuperación de los recursos naturales. A partir de esta ley se da la posibilidad al gobierno de emitir el decreto ley 2811 de 1974, con el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual se encuentra vigente. Posteriormente, en 1993, aparece la Ley 99, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. Y finalmente encontramos el Decreto 1076 de 2015, el cual compila toda la normatividad que ha expedido el gobierno en materia ambiental a través de sus decretos. También encontramos en esta normatividad la reglamentación que ha expedido el Ministerio para poder ejecutar estos decretos, leyes
y convenios en el territorio nacional y por parte de las autoridades ambientales. Además de este componente que ya hemos indicado, existe otro componente que es el de las entidades del Sistema Nacional Ambiental. El SINA está liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector. Lo constituyen adicionalmente 5 institutos de investigación encargados del apoyo técnico y científico, 2 unidades administrativas especiales, como son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en el nivel central. A nivel transsectorial, el SINA está compuesto por las demás entidades y los ministerios que tienen algunas funciones ambientales como Minagricultura, Envías, Corpoica, el Ministerio de Mi Vivienda, entre otros. También lo integran en el nivel regional las autoridades ambientales, las autoridades ambientales, que son 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y 7 autoridades ambientales urbanas. Los municipios, los departamentos, los territorios étnicos y además también otras entidades que tienen funciones ambientales como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los órganos de seguridad y defensa del Estado. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue creado por la Ley 99/93, como decíamos antes, con 3 objetivos específicos como son el ser el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, el de definir las políticas y regulaciones ambientales y el de coordinar el Sistema Nacional Ambiental. Las funciones del Ministerio de Ambiente frente al Sistema Nacional Ambiental se pueden clasificar en 4 grandes grupos, como son la función de regulación, la función de coordinación y asistencia técnica y la función de inspección y vigilancia. En cuanto a la regulación, le corresponde al Ministerio la expedición de la Política Nacional Ambiental y de las normas ambientales mínimas y las regulaciones sobre el medio ambiente a las que deben sujetarse los asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio y actividad que pueda generar directa o indirectamente alguna afectación ambiental. Las regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la contaminación hídrica del aire, del suelo en todo el territorio nacional. Las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna y las medidas que sean necesarias para evitar su extinción o su peligro. Expedir las regulaciones para la distribución y uso de sustancias químicas utilizadas en la agricultura y definir conjuntamente con las autoridades de los demás sectores las regulaciones ambientales necesarias para lograr que se hagan dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental. Finalmente, en cuanto a coordinación, le corresponde al Ministerio coordinar y dirigir el proceso de planificación para la adecuada implementación de la política y la normatividad ambiental y la gestión armónica de las entidades integrantes del sistema. Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los otros ministerios y de las entidades del sistema. Coordinar y promover las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales, dirimir las discrepancias entre las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que se den por el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la asistencia técnica, pues el Ministerio presta la asistencia técnica a las entidades del sistema para la adecuada ejecución de la política y de la regulación ambiental. Finalmente, lo que tiene que ver con la función de inspección y vigilancia, el Ministerio tiene 2 mecanismos, que es primero ejercer discrecional y selectivamente sobre asuntos asignados a las corporaciones, la evaluación y control preventivo, actual o posterior de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la explotación, exploración, transporte, beneficio o utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y ordenar la suspensión de los trabajos en caso que fuere necesario. También ejerce sobre las corporaciones autónomas regionales la debida inspección y vigilancia, a partir de lo cual el Ministerio verifica la incorporación en sus planes de acción cuatrienal de las políticas y las prioridades de gestión ambientales nacionales y su ejecución, así como la aplicación de los recursos para el cumplimiento de dichas políticas.
existen algunos trámites que son de competencia privativa del Ministerio, como son los permisos y las sustracciones en las áreas de reserva forestal, la delimitación de los páramos, los permisos CITES, el levantamiento de vedas, los contratos de acceso a recursos genéticos, entre otros. También hace parte de este sistema algunas entidades de apoyo científico y técnico del Ministerio y algunas entidades unidades administrativas especiales. Las primeras son las entidades científicas y adscritas vinculadas, que son, corresponden a 4 corporaciones civiles sin ánimo de lucro, vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de carácter público, regidas por el derecho privado, como son el INVEMAR, el Instituto Humboldt, el SINCHE y el IAP, y un establecimiento público adscrito al Ministerio, que prestan el apoyo técnico y científico al Ministerio. Además, existen otras entidades que también hacen parte de este sistema y del sector ambiental, como son la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Una de las principales componentes de la institucionalidad del SINA, pues son las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, que son 33 en el nivel nacional. Ellas están constituidas por 26 corporaciones autónomas regionales, 7 corporaciones de desarrollo sostenible. 12 de estas corporaciones tienen competencias sobre la jurisdicción marino-costera y 7 de ellas comparten territorio con las autoridades ambientales urbanas. Las corporaciones autónomas regionales, como pues de alguna manera ya tenemos conocimiento, tienen una naturaleza jurídica y unas características especiales, y es que ellas son entes corporativos descentralizados del orden nacional, que la Constitución los ha dotado de una autonomía administrativa y financiera, pero que es un poco limitada en lo que tiene que ver con su función misional, la cual deben ejercer de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio sobre el ambiente. Constituyen un ejemplo de descentralización por servicios, están integradas por entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica que las hace que compartan unas mismas características. Y administran en el área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales y propenden por su desarrollo sostenible conforme a las reglas del MAS. Las corporaciones autónomas regionales tienen unas funciones especiales. Básicamente, ellas ejercen como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, son los ejecutores de las políticas nacionales ambientales, coordinan la planificación ambiental en el ámbito regional, son ejecutores de los proyectos ambientales y los programas ambientales en su jurisdicción y otorgan permisos, autorizaciones, concesiones y licencias. Para la coordinación de la gestión ambiental y de la ejecución de la política ambiental en las regiones, las corporaciones autónomas regionales tienen 3 instrumentos de planificación ambiental regional, como son el Plan de Gestión Ambiental Regional, PEGAR, que es un instrumento de planificación de largo plazo con un horizonte mínimo de 10 años, en cuya formulación y ejecución participan todos los actores regionales, como son las gobernaciones, la corporación, los sectores privados, las organizaciones sociales, y adicionalmente cuentan las corporaciones con un plan de acción cuatrienal, que es un instrumento de planificación de mediano plazo, que tiene un horizonte de 4 años y en el cual se concretan estas líneas del Plan de Gestión Ambiental Regional, la Política Nacional Ambiental y las líneas del Plan Ambientales del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, hay un instrumento de corto plazo con el cual cuentan estas corporaciones, que es el presupuesto de rentas y gastos. Así, en esta diapositiva podemos ver entonces cómo se relaciona el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales en temas muy específicos, como que al MAS le corresponde formular las políticas, mientras que a las corporaciones les corresponde su ejecución de las políticas y las regulaciones.
El MATS formula las regulaciones y expide las normas y las corporaciones ejercen la autoridad ambiental. El Ministerio coordina el Sistema Nacional Ambiental en lo nacional, a nivel nacional, y las corporaciones coordinan procesos de planificación ambiental en las regiones a través de los planes nacionales, de los planes de desarrollo departamentales y municipales y a partir del ordenamiento territorial. Existen otras autoridades, como son las autoridades ambientales urbanas, que cumplen, conforme con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, en el área de su jurisdicción las mismas funciones que las CAR. Algunas han sido creadas por vía de ley, como es el caso de la DATSA en Santa Marta, Barranquilla Verde en Barranquilla y la EPA en Cartagena, que fueron creadas por la 768. La Autoridad Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, que en este momento pues, está en revisión, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ellas tienen creación con base en las normas de creación del área metropolitana que les otorga estas competencias como autoridad ambiental. Otras que son distritos especiales como la EPA Buenaventura y la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que ellas, pues por la condición de distrito, ostentan estas funciones. El DANMA de Cali también ostenta estas funciones porque además Bogotá y Cali tienen habitantes superior a 1 millón de habitantes y cumplen con los requisitos de la Ley 99 para este fin. Hacen también parte del Sistema Nacional Ambiental las entidades territoriales, los departamentos y los municipios, que no son autoridades ambientales, pero cumplen específicas funciones ambientales que les ha dado la Ley 99 de 1993, tales como al nivel departamental, promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales de medio ambiente y los recursos naturales, promover y cofinanciar o ejecutar en coordinación con las corporaciones obras y proyectos ambientales, velar por el cumplimiento de las normas ambientales y de las exigencias de las autoridades ambientales y coordinar las actividades de control y vigilancia ambientales en el territorio del departamento en relación con la movilización, procesamiento, uso y comercialización de los recursos naturales renovables. Los municipios, por su parte, tienen como función elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados con los planes regionales, departamentales y nacionales. La elaboración de planes regionales para conservación del medio ambiente y los recursos naturales con las CAR y la planificación y ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las determinantes ambientales y de gestión del riesgo, y ellas tienen a su cargo el tema del saneamiento básico junto con el Ministerio de Vivienda. Para poder articular y coordinar adecuadamente la ejecución de todas estas funciones y competencias ambientales en el territorio, la Ley 99 de 1993 ha dispuesto los principios generales ambientales, como son el de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, que permiten que pues, se tenga en cuenta la jerarquía normativa y hasta dónde pueden llegar esas competencias regulatorias de cada una de las entidades que hacen parte del SINA, teniendo en cuenta pues su jerarquía normativa y así evitar choques de pronto en las medidas o acciones que se tomen. Hay también unos actores no institucionales del SINA, los actores no estatales que conforman este sistema están encabezados por las organizaciones no gubernamentales o las ONGs con fines ambientalistas, las organizaciones comunitarias de base o de segundo grado, las organizaciones étnico-territoriales, representantes de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, y también son actores relevantes las universidades y los centros de investigación, que ellos también aportan al sistema pues, sus conocimientos. El sector privado y los diversos gremios de producción tienen un rol fundamental en la construcción de los modelos sostenibles y de desarrollo, pues deben articularse con los demás actores del sistema para lograr acciones en educación y participación ambiental, desarrollo de actividades en entornos amigables con el medio ambiente, así como la generación de acciones articuladas para la adaptación al cambio climático. Los recursos del sistema están constituidos básicamente por recursos que pueden ser financieros,
que pueden provenir del presupuesto nacional a través de asignaciones directas, de asignaciones por proyectos viabilizados por el DNP y también de los recursos provenientes de las regalías. Existen también unos recursos propios de las corporaciones que ha dispuesto la Ley 99 y la misma Constitución Nacional, como veíamos más atrás, que son la sobretasa o porcentaje ambiental, las transferencias del sector eléctrico, las tasas retributivas, por citar algunas de las más importantes. Existen también los recursos de los fondos especiales creados por la Ley 99 de 1993, como el FONAM, el Fondo de Compensación Ambiental, y también hacen parte de estos recursos lo que corresponde a la gestión de la cooperación internacional. Otro de los recursos que nos parece a nosotros de suma importancia para la toma de decisiones por parte de las autoridades y de las entidades del Sistema Nacional Ambiental son la información que existe en su sistema, en el Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC, y en sus diferentes subsistemas como Sinergia, SIAM, el CISAIRE, que permiten a las corporaciones contar con muchísima información de tipo ambiental que orientarán pues, las decisiones que tomen respecto de la gestión ambiental. Finalmente, pues existe un órgano consultivo del Sistema Nacional Ambiental, como es el Consejo Nacional Ambiental, que está constituido y hacen parte de él todas las entidades, los integrantes del SINA, tales como los ministerios, el DNP, los gremios agrícola, industrial, minero, las CAR, las ONG, las comunidades, Ecopetrol, los municipios, las gobernaciones, las entidades de control y el Consejo de Oceanografía. Y ellos tienen como función pues asegurar la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas ambientales. Muchísimas gracias. Finalmente, y como conclusión, pues tenemos que lo que se ha descrito hasta el momento es el andamiaje de recursos y competencias previstos por la ley para el logro de los objetivos ambientales del país, la protección del medio ambiente y el avance hacia el desarrollo sostenible. Es cierto que el sistema enfrenta diferentes tensiones que se dan entre las actividades propias del desarrollo y el uso adecuado del territorio y de los suelos, con miras a evitar las afectaciones en la flora, en la fauna, en el aire, en el suelo, en el agua, que puedan poner en riesgo la supervivencia de estas generaciones actuales y de las generaciones futuras. Por eso es importante tener una mayor conciencia ambiental y lograr el cambio de hábitos de todas las comunidades y de la sociedad en general, y también la participación de los diferentes gremios del desarrollo en la generación de actividades que sean amigables con el ambiente y que permitan la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Judith, por su muy interesante, clara y didáctica exposición. Vamos al espacio de las preguntas, doctora Emma. ¿Qué implica el concepto de autonomía de las corporaciones autónomas regionales? Gracias, doctora. En principio, respecto de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, debemos destacar que esas corporaciones o este término de autonomía, esta situación ha sido discutida y ha sido objeto de muchísimos pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional que han delimitado pues cuál es el alcance de este concepto. En principio diciendo que pues esas son entidades sui generis que pertenecen al orden nacional y que constituyen un ejemplo de descentralización por servicios, que no están vinculadas ni adscritas a ningún ministerio y por lo mismo no es el Ministerio Superior Jerárquico de las mismas. Pero esta autonomía está limitada, no es una autonomía absoluta y no tampoco se parece a la autonomía que tienen las entidades territoriales, puesto que es más, se predica más de aspectos administrativos y financieros. Es decir, el ministerio no puede intervenir, ni ninguna otra entidad puede intervenir en asuntos de índole administrativo o en el manejo de sus recursos, pero en cuanto a la ejecución de sus políticas, ellas sí están en virtud de la condición de unitario del Estado colombiano, deben estar sujetas a la reglamentación, a las políticas y a las orientaciones del Ministerio de Ambiente. Muy bien, doctora Emma Judith. ¿Cuál es el alcance de las funciones de inspección y vigilancia que el Ministerio ejerce sobre las corporaciones autónomas regionales? Bueno, sobre este tema pues ha habido mucha discusión, pues en la medida en que a veces se ha entendido que esta podría dar lugar a que se
entendiera que no se respeta la autonomía de las corporaciones. Sin embargo, la Corte Constitucional ha definido que no es así, en tanto que el ministerio en el ejercicio de esas competencias no tiene ejercicio de control, es decir, que el ministerio no puede tomar ninguna correctivo contra las corporaciones o los actos administrativos y no puede revocar sus decisiones. Solamente a partir de estos mecanismos intermedios que ha definido la Corte Constitucional, pues puede solicitar información y hacer seguimiento a su ejecución, a su gestión ambiental, al manejo de sus recursos, pero los resultados de esa información, nosotros como no podemos tomar medidas, lo que tenemos que hacer es trasladar a las entidades de control o poner en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en caso que así lo consideremos necesario. Doctora Emma, ¿qué instrumentos tiene el Ministerio para la coordinación del Sistema Nacional Ambiental? Bueno, el Ministerio ha definido algunos instrumentos que permiten que podamos realizar de una manera más efectiva esa coordinación del sistema, como es la participación del Ministerio en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, desde la cual pues, se asesora y se apoya a las corporaciones sobre las orientaciones y políticas y regulaciones que el Ministerio ha expedido. Se interviene en el proceso de planificación regional e institucional con la finalidad de garantizar la incorporación de la política nacional ambiental. Se hace seguimiento también por parte del Ministerio de la implementación de la política y las regulaciones ambientales a partir de los informes de ejecución de avance en el plan de acción cuatrienal y de la ejecución del plan de gestión ambiental regional. También se cuenta con unos indicadores mínimos de gestión que están conformados por un conjunto de variables que permiten registrar hechos, describir comportamientos para realizar el seguimiento al estado de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y de cuál ha sido el impacto de la intervención institucional. Finalmente, en este momento también se cuenta con el IEDI, que es un instrumento que evalúa el desempeño institucional de las corporaciones autónomas regionales. Muy bien, doctora Emma Judith, un agradecimiento especial por su generosidad al compartir su conocimiento con todos nosotros. Seguidamente quiero darle paso al ingeniero Juan Diego González Parra para que haga su exposición. Bienvenido, ingeniero Juan Diego, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera empezar con dar un saludo y un agradecimiento especial al Consejo Superior de la Judicatura y a su directora, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, a la doctora Emma Salamanca del Ministerio de Ambiente, que hizo la presentación anterior, y por supuesto pues un saludo especial a todos los asistentes a la videoconferencia. Yo voy a hacer una presentación sobre los aspectos generales que regulan el tema del acotamiento de rondas hídricas en Colombia, con un énfasis particular en las definiciones, los elementos que componen las rondas y las competencias de las diferentes entidades involucradas. A continuación, entonces, voy a compartir mi presentación con ustedes. La presentación tiene tres componentes principales. Empezamos entonces con un poco la definición de qué son las rondas hídricas y por qué es importante su gestión. Luego vamos a hablar un poco de la normatividad ambiental que en Colombia regula el tema de las rondas hídricas. Y hacia el final vamos a hablar un poco del procedimiento que deben seguir las autoridades ambientales para el acotamiento de las rondas, los resultados de ese proceso de acotamiento y las competencias de diferentes entidades en el marco de este proceso. Es importante aclarar al iniciar que cuando hablamos de acotamiento de rondas hídricas, la palabra acotamiento es el término técnico que usamos en la normatividad ambiental colombiana para describir, digamos, que la delimitación y la gestión de estas rondas hídricas. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto, hablar de cuál es la importancia de estas zonas de ronda, como para que todos tengamos un contexto de por qué desde el punto de vista técnico primero es importante gestionar y proteger estos espacios. Cuando hablamos de la importancia de las rondas hídricas, pues desde el sector ambiental tenemos dos enfoques para analizar esa importancia. Por un lado vamos a hablar de la funcionalidad, y cuando hablamos de funcionalidad estamos hablando un poco de ese valor ecosistémico o ecológico de las rondas, desde su valor desde el punto de vista ambiental. Y cuando hablamos, y la segunda perspectiva desde la que la vamos a analizar es la perspectiva desde la gestión del riesgo. Y aquí vamos a hablar entonces pues, de la importancia de gestionar la ocupación de estas zonas para reducir la exposición de personas, bienes y servicios al riesgo.
Empezando entonces por la funcionalidad, vamos a describir los principales aspectos que le dan soporte a la importancia de las rondas hídricas desde el punto de vista ecosistémico. Lo primero que hay que entender es que las rondas hídricas, o lo que entendemos como rondas hídricas en el mundo, son ecosistemas de transición, son esas franjas de terreno que dan transición desde los ecosistemas acuáticos hasta los ecosistemas terrestres. Ese solo hecho de ser un ecosistema de transición ya les da una importancia desde el punto de vista ecológico altísimo, porque les da una gran biodiversidad y genera que estas zonas ofrezcan muchísimos servicios ecosistémicos. Lo que llamamos servicios ecosistémicos son esos servicios que los seres humanos, o que mejor, que el medio ambiente nos proporciona a los seres humanos. Y hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos, y las rondas, por ser una zona tan rica, tan biodiversa, pues nos proporcionan servicios ecosistémicos, esos sectores de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Por eso mismo, por ese hecho de ser ecosistemas de transición, son una zona de transferencia en la que habitan, por ejemplo, muchas especies vegetales, muchas especies animales, que se pueden habituar tanto a las condiciones de ecosistemas acuáticos y terrestres. Esta es la razón por la que son tan biodiversas. También corresponden a corredores de fauna. Una zona de ronda protegida, una zona de ronda bien conservada, es una zona de ronda que tiene una determinada vegetación nativa, y esa vegetación nativa le ofrece refugio y le ofrece hábitat a muchas especies de fauna. Por tanto, insisto, le da peso a esa biodiversidad de estos sectores. Pero además las zonas de ronda también aportan, por un lado, a la mejora o al mantenimiento de las condiciones de calidad de los cuerpos de agua, al retener nutrientes que pueden ser arrastrados durante eventos de lluvia, y la vegetación que existe en las zonas de ronda las pueden retener por lo menos temporalmente. También durante crecientes, una zona de ronda sana es una zona de ronda en donde existen, por ejemplo, rocas, troncos, zonas de almacenamiento temporal de agua que permiten retener temporalmente los nutrientes en diferentes zonas, y esos nutrientes son aprovechados por diferentes especies animales y vegetales. Otro aspecto por el que es importante proteger y gestionar estas rondas es porque pueden proporcionar estabilidad a las orillas del cuerpo de agua, por las raíces y por la presencia de vegetación. Y ese controlar la estabilidad lo que hace es regular un poco el ciclo de sedimentos. Por ejemplo, impedir que se generen acá deslizamientos que aporten demasiados sedimentos al cuerpo de agua. Controlar esa cantidad de sedimentos que el cuerpo de agua necesita y al que se han adaptado históricamente las diferentes especies. Y también desde ese punto de vista de control de la temperatura, pues la misma presencia de vegetación genera sombra, reduce la temperatura ambiental y también la temperatura del agua, y eso mejora finalmente las características de calidad del cuerpo de agua y mantiene las condiciones a las que se han adaptado las diferentes especies. Y por último, otro de los aspectos importantes de las rondas hídricas es que pueden aportar a filtrar los contaminantes, ¿cierto? Los contaminantes, por ejemplo, que se pueden infiltrar cuando se desarrollan actividades, por ejemplo, agrícolas, en cercanía a los cuerpos de agua. Esas zonas de ronda, entonces, bueno, esos contaminantes pueden infiltrarse en el suelo, pueden llegar finalmente al cuerpo de agua, pero en la medida en la que se tengan rondas sanas, la vegetación y las raíces de esa vegetación pueden generar filtración y así reducir las concentraciones de esos contaminantes que llegan a nuestros cuerpos de agua. Cuando hablamos de cuerpos de agua, estamos hablando de cuerpos de agua naturales, estamos hablando de ríos, de quebradas, de lagos, de lagunas, entre otros tipos de cuerpos de agua. Entonces, estos aspectos que ven en la diapositiva son los que en principio le dan soporte a la importancia de gestionar estas rondas desde un punto de vista, primero, puramente ambiental, ¿cierto? Desde el punto de vista de ese valor ecosistémico que tiene. Bueno, un aspecto importante también a mencionar es que estas zonas de ronda pueden aportar a la recarga de las aguas subterráneas. Como estas zonas se inundan con una determinada frecuencia, almacenan agua durante algunos periodos del año, ese almacenamiento del agua favorece la infiltración de esa agua que finalmente puede llegar a recargar los acuíferos en los casos en los que existen. Otro aspecto importante desde el punto de vista ambiental. Pero como les decía, también tenemos que entender las rondas como zonas de importante gestión desde el punto de vista del manejo de condiciones y de exposiciones a riesgo de personas, bienes y servicios. Pues al ser estas zonas de ronda, zonas que se inundan con alguna frecuencia, es decir,
Son zonas aledañas a los cuerpos del agua y cuando viene una inundación, el cuerpo de agua llega a ocupar esas zonas. Es un proceso natural del ciclo de caudales que lleva el cuerpo de agua, de la cantidad de agua que fluye por ese cuerpo de agua. En ese sentido, la ocupación de estas zonas pues, debe hacerse con las determinadas precauciones y se deben proteger estas zonas desde el punto de vista de reducir la exposición de personas y de bienes a ese riesgo de inundación. Y pues dadas las condiciones de nuestro país, además de fenómenos de inundación, también ocurren otros fenómenos que conocemos como avenidas torrenciales, que no son otra cosa que flujos de agua y sedimentos que tienen unas características particulares diferentes a una inundación puramente de agua y que pueden llegar a generar tragedias como las que conocemos que han ocurrido en diferentes zonas del país, sobre todo en zonas montañosas. Entonces, esa característica de ser zonas inundables, zonas propensas a la ocurrencia de flujos de agua y sedimentos, que son avenidas torrenciales, nos da la señal de la importancia de gestionar estas rondas también desde ese punto de vista de reducir la exposición a riesgo, de personas, de bienes y de servicios. Las cifras que nos dan luz de esta problemática en el país las tomamos del IDEAM, por ejemplo, en mapas de inundación que construyó el IDEAM en el año 2017, se encontró que cerca del 28% de la población colombiana está expuesta a un alto potencial de inundación. Y por su parte, a partir de cifras del Departamento Nacional de Planeación estimadas en el año 2015, se estima que cerca del 19% de la población colombiana se vio afectada por inundaciones entre el año 2006 y el año 2014. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que es importante gestionar las rondas, que esa importancia tiene un factor puramente ambiental, pero que la importancia de la gestión de las rondas no es solo ambiental, sino que también está asociada a ese análisis y a esa gestión del riesgo. Pero algo importante que también podemos ir viendo desde estas primeras diapositivas es que la extensión de esas rondas no es necesariamente una extensión estándar, no es fácil definir un ancho estándar de lo que es una ronda hídrica, sino que depende de cada cuerpo de agua y de los procesos que ocurren allí, y eso ya lo vamos a ver un poco. Pero vista esa importancia, entonces vamos a hablar un poco ahora sí, aparte de lo técnico, entonces, ¿qué contexto normativo nos soporta el tema de gestión de rondas hídricas en el país? En la diapositiva que están viendo en pantalla, tenemos un resumen de las normas ambientales colombianas relacionadas con la gestión de rondas hídricas. Lo primero que tenemos que mencionar es el decreto 2811 del 74, el Código Nacional de Recursos Naturales, el cual en su artículo 83 establece una serie de bienes, que son bienes inalienables imprescriptibles del Estado. Particularmente en su literal D menciona una faja paralela a los cuerpos de agua de hasta 30 metros de ancho, que constituye un bien inalienable e imprescriptible del Estado, salvo derechos adquiridos. Entonces esta es la primera mención, digamos, que existe en la normatividad en el Código de Recursos Naturales, año 74, de la protección de estas zonas aledañas a los cuerpos de agua. Una faja paralela de hasta 30 metros. Posteriormente, en el año 2011, mediante la expedición de la Ley 1450, que fue la ley del plan de desarrollo de ese gobierno, se introdujo, digamos, el concepto de ronda hídrica como tal en la normatividad colombiana. En su artículo 206, la ley 1450 de 2011 establece la definición de qué es una ronda hídrica. Y establece que la ronda hídrica es la faja paralela a la que hace referencia el decreto 2811 del 74, más un área de protección o conservación aferente. La razón de adicionar esta área de protección o conservación aferente la podríamos entender desde dos puntos de vista. Por un lado, primero entender que la faja paralela a la que hace referencia el decreto 2811 es una medida administrativa relacionada con esos terrenos que son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. Pero entonces de pronto queda un poco de lado la funcionalidad, el funcionamiento y la dinámica del cuerpo de agua. Pero por otro lado, históricamente los eventos de inundación, pero particularmente esa ola invernal de los años 2010-2011, nos mostró que esa protección de hasta 30 metros, en algunos casos, en algunos cuerpos de agua, en algunas zonas del país, se quedaba insuficiente, porque la inundación de esos ríos o de esos cuerpos de agua podía llegar a extenderse mucho más allá de los 30 metros. Viendo entonces la necesidad de incluir un área de protección o conservación aferente, y entonces la ronda hídrica hoy en día es lo que se entiende como el conjunto de ambos elementos, la faja paralela y el área de protección o conservación aferente. Posteriormente, en el año 2017 se expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide el decreto 2245, el cual reglamenta este artículo 206 de la ley 1450. Este decreto 2245 establece ya unas definiciones técnicas más detalladas, establece los criterios técnicos mínimos que deben utilizar las autoridades ambientales para el acotamiento de las rondas hídricas,
Establece, por ejemplo, que las autoridades ambientales deben desarrollar un proceso de priorización para realizar el acotamiento, entre otros aspectos. Y finalmente, la resolución 957 de 2018, expedida también por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó la guía técnica de criterios para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia. Entonces, esta guía es la que ya describe todo el procedimiento paso a paso, con todo el detalle técnico de cómo se debe hacer el acotamiento de rondas hídricas, la priorización de cuerpos de agua para ese acotamiento por parte de las autoridades ambientales. Esta es entonces un poco la normativa, el resumen de la normatividad asociada con acotamiento de rondas hídricas en Colombia. Para aquellos que estén interesados, como parte del material que vamos a dejarle a la Escuela Judicial, le vamos a dejar esta normatividad y unas circulares que hemos expedido desde el Ministerio, la guía técnica, digamos, información técnica y jurídica que puede servir a la hora de entender un poco mejor estos conceptos. Hay que mencionar también, cuando hablamos de rondas hídricas, una figura de protección que es el área forestal protectora. Esa figura fue introducida mediante el decreto 1449 del 77, hoy día está compilada en el decreto 1076 de 2015, que es nuestro decreto único reglamentario del sector ambiental, pero es importante entender que el área forestal protectora es una figura de protección de bosques, que tiene una relación con recurso hídrico, pero que no es lo mismo y no se puede hablar indistintamente de rondas hídricas y de área forestal protectora. Son dos figuras con alcances, con objetivos diferentes, que pueden coincidir en el espacio. Entonces, para aclarar un poco estos conceptos, vamos a ver un ejemplo de aplicación de una ronda hídrica, cuáles son sus elementos constituyentes y cómo se relaciona con otras figuras. Consideramos que esta parte de la presentación es muy importante porque desde el Ministerio hemos venido, desde el año 2018, incluso desde antes, haciendo procesos de pedagogía para que tanto las autoridades ambientales, pero además los diferentes usuarios, la ciudadanía en general, por supuesto toda la rama judicial, digamos, puedan interiorizar estos conceptos, porque son conceptos que en una primera mirada pueden parecer confusos, pero que cuando se entienden y se aplican correctamente, se entiende bien la aplicabilidad y los alcances de cada norma existente. Entonces voy a tratar de hacer una explicación de los diferentes elementos de la ronda en este ejemplo que estamos viendo. Y voy a hablar de cada uno de los componentes de la ronda, de cuál es el ancho que está definido en la normatividad, si es que ese ancho está definido, y algunos comentarios particulares a tener en cuenta. Entonces este es un cuerpo de agua, ejemplo, puede ser un río o un lago, los conceptos aplican igual, es un cuerpo de agua natural. La figura de rondas hídricas aplica a todos los cuerpos de agua naturales del país. El primer elemento constituyente del que deberíamos hablar es el cauce permanente. De acuerdo con el decreto 2811 del 74, la faja paralela se mide a partir del cauce permanente de ríos y lagos. Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es el cauce permanente. Ese cauce permanente se puede también equiparar a un concepto que es la línea de mareas máximas. La línea de mareas máximas aplica para cuerpos de agua que están influenciados por la dinámica del mar, ¿cierto? Cuerpos de agua costeros como ciénagas, como desembocaduras de ríos en el mar, u otros cuerpos de agua cuyos niveles de agua, cuyos volúmenes de agua están influenciados por esa dinámica de las olas o de las mareas. Pero en términos generales, podemos hablar entonces del cauce permanente, y ese es el primer elemento a partir del cual se delimitan las rondas. Ese cauce permanente lo deben delimitar o acotar las autoridades ambientales, es competencia de las autoridades ambientales, y pues, como todos podrán imaginarse, no existe un ancho único para los cauces de los cuerpos de agua en Colombia. Podemos tener desde quebradas muy pequeñas hasta el río Magdalena o el río Amazonas con cientos de metros de ancho. Entonces, desde la norma no se dice cuánto es el ancho del cauce permanente, sino que la delimitación de ese ancho dependerá de un estudio técnico que realizará la autoridad ambiental. Y para eso, particularmente, la autoridad aplica un criterio geomorfológico, que bueno, esto es, digamos, un detalle técnico, pero básicamente es un análisis de las formas del terreno. Y a partir de las formas del terreno, un experto en geomorfología puede identificar cuál es el cauce permanente de un río o de un lago. A partir del cauce permanente se mide el primer elemento constituyente de las rondas hídricas, que es la faja paralela, a la que hace referencia el decreto 2811 del 74. El mismo decreto 2811 define el ancho. Ese ancho de la faja paralela es hasta 30 metros. Pero ese hasta 30 metros entonces quiere decir pues que puede ser menos, ¿no? Hasta 30 metros es 10, 20 o 30 metros. ¿Cómo se define eso? Eso se define mediante un estudio técnico que hace la autoridad ambiental a partir de un análisis de hasta dónde pueden llegar las inundaciones de este cuerpo de agua. Las inundaciones que ocurren en promedio una vez cada 15 años.
Digamos que el criterio técnico de cómo se realiza el acotamiento puede que exceda un poco el objetivo de esta charla que estamos teniendo hoy. Pero lo importante sí es tener en cuenta que la delimitación de esa faja paralela es el resultado de un estudio técnico que tiene que hacer la autoridad ambiental. No es un ancho estándar, depende de cada cuerpo de agua. Y el comentario que tendríamos que hacer es que estos dos primeros elementos de los que he hablado, el cauce permanente y la faja paralela, constituyen bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, salvo derechos adquiridos. Es decir, hasta acá tenemos lo que estableció el decreto 2811 del 74. Pero como sabemos, las rondas hídricas tienen un segundo elemento constituyente, que es el área de protección o conservación aferente. El ancho de esta área de protección o conservación aferente tampoco es estándar. Digamos que para entenderlo un poco podríamos pensar que es todo el ancho del área de protección o conservación aferente corresponde a todo el espacio que requiere el río para desarrollar sus diferentes procesos, ¿cierto? Para darle hábitat a diferentes especies, para proporcionar servicios ecosistémicos a las personas, etcétera. Y no es lo mismo un río pequeño que un río grande, y entonces la delimitación de esa área de protección o conservación aferente será el resultado de todo un estudio que haga la autoridad ambiental, para lo cual aplicará 3 criterios. Un criterio geomorfológico, un criterio hidrológico y un criterio ecosistémico. Esto es un estudio técnico que realiza la autoridad ambiental. Y el comentario que habría que hacer allí es que el área de protección o conservación aferente pues, puede estar compuesta por bienes privados o públicos. Es decir, esa restricción que establece el decreto 2811 aplica hasta la faja paralela, de ahí hacia allá ya no aplica esa restricción. Entonces lo que entendemos en Colombia como ronda hídrica, y es muy importante tenerlo en cuenta, es el conjunto de la faja paralela más el área de protección o conservación aferente. Y este es, digamos, si quisiéramos que una sola idea quedara de toda esta presentación, esta es la principal. La ronda hídrica está compuesta por 2 elementos constituyentes. Pero entonces, además, de aquí migramos también a una preconcepción que muchos ciudadanos tienen, y es que se habla, a veces escucha uno de la ronda hídrica de 30 metros, las rondas de 30 metros de los ríos. Pues digamos que esto no es estándar, el ancho de la ronda hídrica no está estandarizado, dependerá de un estudio técnico que debe hacer la autoridad ambiental. Dentro de la ronda hídrica hay un elemento constituyente que es la faja paralela, que esa tendrá un ancho de hasta 30 metros, pero pueden ser menos. Y esa constituye, insisto, bienes inalienables, imprescriptibles del Estado, salvo derechos adquiridos. Entonces, estos son los elementos constituyentes de las rondas. Habría que hacer 2 notas aquí importantes, 2 aclaraciones. Una, esta figura de rondas hídricas aplica para cuerpos de agua naturales en Colombia, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay algunas precisiones con respecto a la temporalidad del cuerpo de agua. No quiero entrar demasiado en lo técnico, pero básicamente hay cauces muy pequeños que únicamente llevan agua como consecuencia de un evento de lluvia, ¿cierto? Eso nosotros lo llamamos técnicamente como un cauce efímero. Y esos cauces no dejan una marca clara de cauce permanente. En estos casos, entonces, esas son las únicas excepciones en las que la figura no aplica, y eso lo debe definir la autoridad ambiental. Es la autoridad ambiental la que tiene competencia para definir esos cauces en los que no aplicaría. Pero el resto, en todos los cuerpos de agua del país aplica la figura. En este sentido, en abril de este año, el Ministerio expidió una circular dando claridades sobre ese tema particularmente, que también las dejaremos esa circular como parte del material que vamos a compartir como resultado de esta presentación. Bueno, y otra nota importante que hay que hacer es que aquí cuando hablamos de rondas hídricas estamos hablando de espacios geográficos, ¿no? Estamos hablando de espacios geográficos, es decir, de nombres que le dimos a una franja de terreno, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hasta ahora no hemos hablado de ningún uso, no hemos hablado de usos, simplemente de nombres que le dimos a franjas de terreno. Una franja de terreno que se llama ronda hídrica, que está compuesta por una faja paralela y un área de protección o conservación aferente. Por supuesto no hemos hablado de usos, pero entonces viene la pregunta, ¿qué usos puedo yo desarrollar en esa ronda hídrica? ¿Qué restricciones tengo para desarrollar actividades en esa ronda hídrica? Entonces vamos a hablar un poco de los usos, pero al hablar de los usos sí queremos hacer una distinción entre qué usos puedo dar en áreas rurales y qué usos puedo hacer en áreas urbanas. Entonces vamos a empezar por las áreas rurales. ¿Qué puedo hacer en la ronda en áreas rurales? Entonces en la parte inferior sigo teniendo los componentes de una ronda hídrica y vamos a hablar de los usos. El primer uso que tenemos que mencionar entonces es una figura que ya mencioné al principio de la presentación, que es el área forestal protectora. Repito lo que dije al principio, el área forestal protectora es una figura de protección de bosques. Y si uno lee la normatividad relacionada, lo que dice es que esta es una obligación de los propietarios de predios rurales de mantener una cobertura boscosa en unas áreas de por lo menos 30 metros a los lados de cuerpos de agua, entre otras descripciones que tiene allí.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el espacio geográfico denominado ronda hídrica, particularmente en la faja paralela, voy a obtener un uso, una obligación de mantener una cobertura boscosa en esos primeros 30 metros. No siempre van a coincidir el ancho del área forestal protectora y el ancho de la faja paralela, y aquí hay, digamos, un detalle de la norma que hay que tener en cuenta. La faja paralela tiene un ancho de hasta 30 metros, es decir, puede ser menos. Pero el área forestal protectora tiene un ancho mínimo de 30 metros. Mínimo 30, puede ser más. Entonces, en algunos casos, el área forestal protectora excederá el ancho de la faja paralela y el propietario de este predio rural, que está localizado en el área de protección o conservación aferente, tendrá la obligación de mantener esas coberturas boscosas con las condiciones que defina la autoridad ambiental. Entonces, el primer uso que le puedo dar a la ronda hídrica en zonas rurales es área forestal protectora. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer en el resto de la ronda? ¿Qué hago en el área de protección o conservación aferente? Como parte de todo el estudio técnico que hace la autoridad ambiental para el acotamiento de las rondas, definirá unas estrategias para el manejo ambiental que deberán aplicarse en los diferentes sectores, tanto de la faja como del área de protección o conservación aferente. Esas estrategias de manejo ambiental pueden estar orientadas entonces a la preservación, a la restauración o a los usos sostenibles. Y para aterrizar un poco esto en nuestro ejemplo, por ejemplo, dependiendo del estudio que hace la autoridad ambiental, del objetivo que tiene con el cuerpo de agua, de los servicios que sabe que presta este cuerpo de agua, pues tanto a la naturaleza como a los seres humanos, puede definir estrategias como, por ejemplo, zonas en las que quiere recuperar el bosque nativo, por ejemplo, para reconectar ecosistemas que están actualmente desconectados, por ejemplo, hacer un corredor de fauna en una zona en donde la autoridad ambiental sabe que habita una especie endémica. Estoy dando un ejemplo particular. Pero también puede definir otras zonas en las que ese no es el servicio ecosistémico principal y puede definir zonas en las que se desarrollen usos sostenibles. Y en nuestro ejemplo, en la orilla de la derecha del río que ven en la diapositiva, podemos pensar que la autoridad ambiental, dentro de las estrategias para el manejo ambiental, contemple el desarrollo de actividades agrícolas, por supuesto con algunas restricciones, teniendo en cuenta la importancia de estas zonas de ronda. Por ejemplo, restricciones relacionadas con el uso de agroquímicos, o restricciones asociadas a la posible ocurrencia de inundaciones, porque estas son zonas potencialmente inundables. No necesariamente hay restricción con respecto a que sean bienes del Estado, pero sí pueden tener algunas características que las haga, por ejemplo, inundables en determinadas épocas del año, y eso es importante tenerlo en cuenta. Esto entonces, en cuanto a los usos que se le pueden dar a estas zonas de ronda en áreas rurales. ¿Qué pasa ahora en zonas urbanas? ¿Qué usos le puedo dar yo a la ronda? Aquí nos gusta hacer como una nota, y es que pues históricamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, las zonas de ronda han sido ocupadas por asentamientos humanos. Y la razón es, pues como son zonas tan ricas, tan biodiversas, que prestan tantos servicios, pues los seres humanos nos hemos visto atraídos un poco a ocupar esas zonas, a veces de una forma no muy ordenada. Y eso ha generado que, pues, cuando viene la creciente, ¿cierto?, ocurren problemas de inundación, afectaciones a personas, a bienes, a servicios. En muchas zonas urbanas del país se ha construido infraestructura, lo que conocemos como jarillones o diques o muros, para controlar, entre comillas, esa inundación. Entonces, ¿por qué presentamos esto acá? Porque lo que queremos, el mensaje que queremos dar es, primero, que la figura de ronda hídrica aplica a todos los cuerpos de agua del país, incluso a estos cuerpos de agua en zonas urbanas que tienen estas modificaciones. Y aplica todo el estudio que debe hacer la autoridad ambiental y la delimitación de la faja paralela y del área de protección o conservación aferente. Hay unos criterios técnicos particulares que no voy a detallar hoy porque no es el espacio, pero hay unos criterios técnicos particulares que deberá tener en cuenta la autoridad ambiental para acotar esas zonas, particularmente en donde hay unas intervenciones ya. Pero la figura de ronda hídrica sigue aplicando. Y en todo caso, lo que queremos decir, y un mensaje importante que damos, es que desde la expedición de la norma lo que se busca es recuperar la funcionalidad de los cuerpos de agua. Es decir, en lo posible recuperar que los cuerpos de agua puedan ocupar esas zonas que necesitan para lo que llamamos tener una buena salud, ¿cierto? Para poder desarrollar todos sus ciclos. Ese es el objetivo principal de la norma. Sin embargo, la norma entiende también que hay zonas del país en donde hay unos asentamientos consolidados, en donde va a ser muy difícil recuperar completamente la funcionalidad. Y a veces incluso puede que ya no sea deseable volver a recuperar ese estado natural del río. Para esos cuerpos de agua se dan unos lineamientos particulares, pero haciendo esa salvedad de que el objetivo principal sí es recuperar la funcionalidad de los cuerpos de agua del país, porque pues de que estos cuerpos de agua funcionen adecuadamente dependen los ecosistemas y nosotros los seres humanos. Bueno, eso es una nota allí particular, pero ahora sí volviendo a la pregunta, ¿qué usos le podemos dar a las rondas hídricas en áreas urbanas? Pues lo que hay que decir, la respuesta es primero que la figura de área forestal protectora no aplica para zonas urbanas.
Y en este sentido también desde el Ministerio en diciembre del año 2019 se expidió una circular haciendo esta aclaración que también vamos a dejar como parte del material complementario para los que estén interesados en consultar. Como no aplica la figura de área forestal protector en zonas urbanas, entonces lo que hará la autoridad ambiental es definir estrategias para el manejo ambiental en todo el ancho de la ronda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Ahora voy a pasar un poquito rápido, pero sí me gustaría mencionar qué criterios tiene la autoridad ambiental para acotar las rondas hídricas. Y es importante entender, resaltar mucho, que la competencia para hacer el acotamiento de rondas hídricas es de las autoridades ambientales. Son esas autoridades que describió la doctora Emma en la presentación anterior. Ellas son las competentes para realizar el acotamiento y para hacer ese acotamiento tienen que hacer un estudio que involucra unos aspectos que ya mencioné y que están en esta diapositiva. Un estudio geomorfológico para delimitar el cauce permanente y luego para delimitar la faja paralela y el área de protección o conservación aferente se hace tres estudios, digámoslo así, tres componentes. Un estudio hidrológico, un estudio geomorfológico y un estudio ecosistémico, que si lo dijera, digamos, muy sencillamente sería: el hidrológico corresponde a hasta dónde llega a inundar este cuerpo de agua en crecientes ordinarias, en crecientes frecuentes, que ocurren en promedio una vez cada 15 años. El estudio geomorfológico es un estudio de las formas del terreno asociadas a ese cuerpo de agua. Y el estudio ecosistémico es un poco el estudio de la vegetación asociada a esas zonas de estos ecosistemas de transición. Como resultado de esos tres estudios, se trazan tres polígonos, tres áreas, y la envolvente, la línea que rodea todas esas tres áreas, el perímetro de todas esas tres áreas es lo que constituye la ronda hídrica. Como ustedes pueden ver, y esto es algo importante también, entonces el acotar una ronda hídrica es el resultado de un proceso técnico pues que es muy exigente en términos de recursos humanos, de recursos técnicos e incluso económicos. Entonces ustedes podrán ver que esta es una norma, la guía técnica fue expedida en el año 2018. Entonces es difícil pretender que podamos acotar todos los cuerpos de agua del país en el corto plazo. Entendiendo esto, entonces lo que establece la normatividad y la guía particularmente es que las autoridades ambientales deben realizar un proceso de priorización de los cuerpos de agua en su jurisdicción. Entonces desde la expedición de la guía, las autoridades ambientales deben coger todos los ríos, lagos, quebradas de su jurisdicción y establecer un orden de prioridades. Y la guía técnica establece cuál es la metodología para realizar esa priorización. Bueno, este es un ejemplo particular de la aplicación de los tres criterios de los que les hablo: el criterio hidrológico, el ecosistémico y el geomorfológico, para acotar lo que conocemos como ronda hídrica. Entonces, les decía, las autoridades ambientales deben realizar un proceso de priorización. La priorización tiene unos criterios que los ven en pantalla, no me voy a detener mucho en eso, pero es una priorización sencilla, es simplemente una metodología en la que se valora numéricamente cada uno de estos criterios, y aquellos cuerpos de agua que sumen más, pues van a ser las primeras prioridades de acotamiento. Esos criterios tienen que ver con otros instrumentos de gestión ambiental, tienen que ver con aspectos como por ejemplo la presencia de especies endémicas, pero también con aspectos socioculturales como la presencia de asentamientos humanos que estén expuestos por ejemplo a temas de riesgo. Una vez entonces priorizados los cuerpos de agua en su jurisdicción, las autoridades ambientales, y es en lo que están en este momento, están avanzando en el acotamiento de rondas hídricas en ese orden de prioridades. Entonces, si uno va a consultar con una autoridad ambiental el acotamiento de un cuerpo de agua particular, el río Pepito, pues la autoridad ambiental puede decir: mire, yo expedí mi acto administrativo de priorización y ese río lo tengo en mi quinto orden de prioridades y en este momento estoy acotando el primero o los dos primeros, digamos. Las autoridades ambientales avanzan en esa priorización en el marco, pues obviamente, de su disponibilidad de recursos y de su planificación técnica y administrativa. Lo último, ya para cerrar, es mencionarles que los resultados del acotamiento de ronda hídrica, incluyendo el cauce permanente, las áreas de faja paralela y de área de protección o conservación aferente y las estrategias para el manejo ambiental, todo eso constituyen determinantes ambientales. Es decir, son determinantes que deben tener en cuenta los municipios para su ordenamiento territorial. Entonces es importante entender que la competencia de las autoridades ambientales llega únicamente hasta acotar las rondas hídricas y establecer unas estrategias de manejo. La definición de usos del suelo y la toma de decisiones relacionadas con la ocupación del territorio no son competencia de las autoridades ambientales, sino de los municipios. Los municipios lo que sí deben hacer es tomar los resultados del acotamiento de ronda hídrica, que son determinantes ambientales,
y tenerlos en cuenta, incorporarlos en sus instrumentos de ordenamiento, en lo que conocemos como sus POT, sus EOT, etc. Deben tomar esos resultados, ese determinante ambiental que establece la autoridad ambiental para realizar esos instrumentos de ordenamiento y, por tanto, tomar decisiones relacionadas con ocupación del territorio y con usos del suelo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los cuerpos de agua en los que ya hemos avanzado. Esto es Corpo Amazonia, ya realizó el acotamiento de rondas hídricas de estos cuerpos de agua, Mocoa, Río Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y pues establece cuál es el cauce permanente, hasta dónde llega la faja paralela, que es la que establece la restricción de bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, hasta dónde llega el área de protección o conservación aferente, cuáles son las estrategias para el manejo ambiental de las diferentes zonas de esa ronda, y hasta allí llega la competencia de la autoridad ambiental, le entrega esos resultados al municipio y el municipio lo incorporará ya en el instrumento de ordenamiento territorial, pues del municipio, perdón por la redundancia, en este caso Mocoa, para tomar las decisiones con respecto a ocupación del territorio, usos del suelo, entre otros. Eso era lo que les queríamos presentar. Me disculpo que me pasé un poquito del tiempo, pero básicamente es eso. Muchas gracias. Entonces ahora sí, pues le doy paso entonces a la doctora Mari para las preguntas que haya. Muchas gracias, ingeniero Juan Diego, por su muy interesante, didáctica y técnica explicación. Vamos al momento de las preguntas. Ingeniero Juan Diego, ¿cuáles son las competencias de las autoridades ambientales en el acotamiento de las rondas hídricas y en la toma de decisiones relacionadas con la ocupación del territorio de dichas rondas? Gracias. Sí, digamos que algo lo mencioné en la última parte de la presentación, pero este es un punto que es importante tener muy claro. Las autoridades ambientales son competentes para realizar el estudio técnico del acotamiento de las rondas hídricas, definir las estrategias para el manejo ambiental y adoptan esos resultados mediante un acto administrativo seguramente. Hasta allí llega la competencia de las autoridades ambientales. Como les digo, estos resultados son un determinante ambiental y ya las competencias con respecto a la ocupación del territorio, a los usos del suelo, son de los municipios, de los entes territoriales que deberán incorporar estas determinantes ambientales en sus instrumentos de ordenamiento. Muy bien, ingeniero Juan Diego. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las figuras de protección definidas por las autoridades ambientales antes de la expedición de la guía para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia? Bueno, en este sentido hay que entender que los lineamientos técnicos para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia son relativamente recientes, año 2018. Pero figuras como, por ejemplo, la faja paralela a los cuerpos de agua vienen desde el año 1974. Entonces, efectivamente, hay autoridades ambientales que en el marco de esa normatividad tomaron unas decisiones relacionadas con la protección de estas zonas. Lo primero que hay que decir allí es que la expedición de estos lineamientos, pues lo que da es los conceptos que aplican a nivel nacional, pero no pierden validez las decisiones que hayan tomado las autoridades ambientales previamente. Nuestra sugerencia, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro acompañamiento técnico a las autoridades ambientales, es sugerirles que revisen esas decisiones que se tomaron previamente a la luz de estos nuevos lineamientos técnicos. Estos lineamientos dan unos insumos como para profundizar esos análisis y ver si las decisiones que se tomaron, pues si la autoridad ambiental está tranquila con esas decisiones que se tomaron a la luz de estos nuevos lineamientos. Y en ese sentido, pues sugerimos que se revisen y que la autoridad ambiental, obviamente, en su autonomía, decidirá si es necesario realizar algunos ajustes o algunas modificaciones para acoger estos lineamientos actuales. Lo importante es entender que la figura de rondas hídricas es la figura de protección que aplica hoy en el país y que para su acotamiento pues hay que hacer todo un estudio técnico que está descrito en detalle en la guía adoptada mediante la resolución 957 de 2018. Ingeniero González, ¿el acotamiento de las rondas hídricas aplica para todos los cuerpos de agua del país? Es importante tener en cuenta que el acotamiento de rondas hídricas aplica para todos los cuerpos de agua naturales del país. Ríos, quebradas, lagos, lagunas, que estén ubicados en zonas urbanas o en zonas rurales e incluso que tengan alguna modificación en su morfología. Como les digo, en abril de este año ¿sí? Se expidió una circular por parte del Ministerio aclarando unas consideraciones particulares que deben tener en cuenta para cuerpos de agua efímeros. Los cuerpos de agua efímeros son cuerpos de agua que la mayor parte del año no tienen agua, sino que simplemente fluye agua a través de ellos luego de eventos de lluvia. En ese sentido, si en esos cuerpos de agua no es posible identificar un cauce permanente, pues se
digamos, esos cuerpos de agua se considera que no tienen tanto valor desde el punto de vista funcional y por tanto no aplicaría el instrumento ronda hídrica. Entonces, esa decisión la toma la autoridad ambiental, ella es la que define en esos casos en los que no aplicaría, a partir de los criterios técnicos que están establecidos en la guía y aclarados un poco en la circular que se expidió, que como les digo la dejaremos como el material complementario. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Emma Judith Salamanca Guauque y al ingeniero Juan Diego González Parra por su generosidad al compartir su conocimiento de sus valiosas y técnicas explicaciones sobre el Sistema Nacional Ambiental y sobre la gestión de rondas hídricas, que al día de hoy es uno de los temas de mayor vitalidad e importancia para Colombia y para el mundo, ya que la planificación y protección de estos recursos plantea retos y problemas serios, porque no solamente los organismos vivientes la necesitan, sino porque también muchas industrias actuales requieren un gran número de litros de agua para sacar sus producciones adelante y que generan de alguna manera también desarrollo del país. Y es por esta razón que la Administración de Justicia, a partir de la normatividad internacional y nacional, debe velar por el pleno equilibrio entre la tecnificación y un medio ambiente sano, y desde luego son absolutamente relevantes sus decisiones en torno a este tema y a la protección del ecosistema. Un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia. Especial saludo a todos nuestros servidores y servidoras judiciales, todos los integrantes que de una u otra manera participan en el sector justicia, a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, muchas gracias. Asimismo, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito, como siempre, terminamos hoy a propósito pues, del tema expuesto tan importante, tan vital como el recurso hídrico. Nos despedimos con la frase del señor florentino Leonardo da Vinci, políglota, que dice: el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Muchas gracias, feliz fin de semana para todos y para todas. Buenas tardes.